Buenos días, mi nombre es Ricardo Alfonso Oropesa López, soy médico del Instituto Jalisciense de Alivio al Dolor y Cuidados Paliativos. El tema que revisaremos a continuación es síndrome confusional agudo. Iniciamos con la definición. Si ustedes revisan la literatura, pueden encontrar diversidad de definiciones. Aquí englobé una, la cual se me hizo de lo más completa y la define como un síndrome agudo y fluctuante, el cual va a tener alteraciones de la conciencia y la atención, los cuales van a estar asociados a trastornos cognitivos, conductuales y perceptivos. Van a ser precipitados ya sea por una enfermedad subyacente o un evento en personas vulnerables. Más adelante vamos a ir desglosando todo esto y las características en las cuales se va a ir presentando. Vamos a tener cosas o sintomatologías, las cuales van siendo como alteraciones del ciclo sueño-vigilia, que ese puede ser un precipitante para la presentación de este trastorno o de este síndrome. La habilidad emocional, de igual manera, que se va a ver de manera temprana, trastornos de la actividad psicomotriz, los cuales nos van a llevar a una afectación en la calidad de vida, no solo del paciente, sino también de los familiares, por todo lo que, o el círculo que engloba estas alteraciones. Bueno, vemos que en cuanto a la prevalencia en los pacientes en cuidados paliativos es de un 25% en cualquier momento, pero el cual llega a ser más frecuente, incluso incrementándose hasta un 85% en las últimas semanas de vida. El riesgo va a estar aumentado cuando existe antecedentes de haber presentado algún síndrome confusional agudo previo o que el paciente cuente con algún deterioro cognitivo de base. De igual manera, en enfermedad grave o mal estado funcional, que muy característicamente en los pacientes en cuidados paliativos van a presentar estos. Las comorbilidades asociadas también podemos encontrar el alcoholismo, sobre todo en pacientes que tienen un alcoholismo crónico, intenso y también puedan suspender de una manera abrupta cuando hay un dolor crónico, el cual no ha sido tratado de una manera adecuada o está el paciente en descontrol del dolor. Cuando hay una enfermedad de base pulmonar, cardíaca, hepática o cerebral, como por ejemplo cuando existen lesiones cerebrales asociadas, ya sea primaria por alguna tumoración cerebral o metástasis que se haya presentado por algún cáncer en algún otro sitio. Bueno, cualquier fármaco puede precipitar o puede condicionar al síndrome confusional agudo, pero característicamente en los estudios se ha demostrado que hay fármacos específicos los cuales tienen un mayor potencial para originarlos, entre los cuales encontramos opiáceos, anticolinérgicos, sedantes y corticoides. También desequilibrios hidroelectrolíticos y metabólicos son causas frecuentes del síndrome confusional agudo, así como circunstancias coexistentes, por ejemplo, algún sitio de infección, impactación fecal, estreñimiento que esté presentando el paciente, cambios ambientales y alguna deprivación sensorial, por ejemplo, déficit auditivo, déficit visual, y el cual pues no cuenta con algún dispositivo suplementario. Dentro de los factores de riesgo los podemos dividir en predisponentes y precipitantes. Entre ellos tenemos edad avanzada, vemos, o el síndrome confusional agudo es más frecuente conforme la edad va avanzando, habitualmente en pacientes mayores de 65 años de edad o más, pues la frecuencia o la incidencia es aún mayor. El deterioro cognitivo, cuando el paciente cuenta con demencia o algún tipo de deterioro, el cual ya está preexistente, nos va a predisponer a la presencia aguda del síndrome confusional agudo cuando ya existe algún antecedente de haber presentado algún episodio de delirium previo, pudiendo ser en casa o en alguna hospitalización o posterior a alguna cirugía. La hospitalización como tal ya es un factor de riesgo que nos predispone a este síndrome. Habitualmente el paciente llega por alguna otra comorbilidad y pues todo esto nos puede desencadenar o precipitar el síndrome. Privación del sueño.
que no haya un adecuado descanso o no se logre mantener el sueño durante la noche. Para ello también viene siendo adecuado pues tomar medidas como las de higiene del sueño para evitar despertares nocturnos y que el paciente se mantenga durmiendo en la mañana y despierto durante la noche. El escaso uso de lentes o prótesis auditivas, en dado caso que el paciente lo requiera. Como sabemos, también conforme va avanzando la edad, pues se va presentando un deterioro tanto visual como auditivo, y en dado caso que se requiera, pues sí es conveniente adaptar algún tipo de dispositivos, los cuales ayuden a ese deterioro sensorial que se está presentando para evitar que se siga perpetuando o se sigan originando episodios del síndrome confusional agudo. De igual manera, dentro de los precipitantes encontramos la polifarmacia. Siempre hay que evitar o quitar los medicamentos los cuales no sean necesarios, porque como vimos previamente, cualquiera puede ser causa del síndrome, y por lo tanto también utilizar medicamentos necesarios y a las dosis mínimas necesarias. Cirugías previas puede ser otro precipitante. Vemos que el posoperatorio, eh, en la unidad de recuperación o ya incluso estando en su cama de hospitalización, los pacientes empiezan con ese deterioro. Sondajes, por ejemplo, cuando se encuentran con sondas urinarias, con sondas nasogástricas, cuando el paciente tiene estreñimiento, hay que tomar en cuenta que el paciente paliativo muchas veces pues ha disminuido la ingesta. De igual manera, a pesar de esto, debemos de estar viendo por lo mínimo una deposición cada tercer día. Aún así, el paciente no está ingiriendo alimentos. Entonces es adecuado evaluar esto y si existe alguna impactación fecal, de igual manera, pues ahí tomar o hacer las medidas pertinentes para la desimpactación, y con lo cual pues no estemos propiciando a que se siga presentando el síndrome. Desnutrición y deshidratación, que esto muy frecuente, pues también lo vamos a encontrar en los pacientes en cuidados paliativos, sobre todo que vemos que ya hay pérdida muscular con el síndrome de caquexia-anorexia, eh, y pues intentar corregir o ayudar a medida de lo posible. Dentro de las manifestaciones clínicas vamos a ver alteraciones de la conciencia en los cuales hay síntomas prodrómicos. El paciente va a estar inquieto, va a estar ansioso, va a estar irritable, va a tener trastornos del sueño, van a haber síntomas afectivos como la habilidad emocional, tristeza, ira, euforia. De igual manera, el paciente va a tener alucinaciones, las cuales pueden ser variantes. Incluso, por ejemplo, cuando se van acercando a los últimos días, vemos que hay mayor incidencia de estas. Pueden ser a veces ver objetos o animales los cuales no son agradables, como por ejemplo arañas, ver fuego, ver personas o incluso familiares que ya fallecieron. De igual manera, pues va a haber falta de atención, el paciente no va a tener o no va a poder mantener una plática adecuadamente, se va a distraer muy fácilmente, va a haber aumento o disminución de la actividad psicomotriz, alteración del ciclo sueño-vigilia, trastornos de percepción, el pensamiento se va a encontrar desorganizado con un lenguaje incoherente, desorientación y trastornos en la memoria. El síndrome confusional agudo lo podemos clasificar en hiperactivo, hipoactivo y mixto. Dentro de las características del síndrome hiperactivo, vamos a encontrar que este tiene una prevalencia aproximadamente dentro del 15 al 25% y suele asociarse habitualmente a alguna abstinencia o a intoxicación por tóxicos y al efecto también de fármacos anticolinérgicos. Característicamente, este va a tener o va a presentarse por hiperactividad, agitación, agresividad, confusión, alucinaciones e ideación delirante. Este es el tipo de síndrome confusional agudo que pues habitualmente requiere tratamiento debido a que el paciente, por todas estas características que va a presentar,
pues puede haber riesgo de lesión hacia él mismo o hacia el familiar o el cuidador principal. Tenemos también el tipo hipoactivo, que es el más frecuente en ancianos. Este es el tipo de delirium de las alteraciones metabólicas, caracterizado principalmente por hipoactividad, enlentecimiento psicomotor, bradipsiquia, el lenguaje se va a tornar lento, el paciente va a estar inexpresivo, aletargado, con apatía e incluso inhibición. Para hacer el diagnóstico diferencial con la demencia y la depresión, pues debemos de evaluar o tener apoyo de herramientas y sobre todo característicamente, como sabemos, el síndrome confusional agudo tiene un inicio agudo. Y el mixto, pues el cual se va a componer del 30 al 50% de los síndromes confusionales y va a estar fluctuando o va a haber alternación entre la hiper e hipoactividad conforme transcurre el tiempo. Para realizar el diagnóstico, pues tenemos que tener en cuenta también algunos otros trastornos con los cuales debemos de hacer un diagnóstico diferencial. Entre ellos, pues tenemos la demencia, psicosis y depresión. Característicamente, en cuanto a la instauración, el síndrome confusional agudo o delirium es el que se va a presentar de manera aguda. Al igual que la psicosis, la demencia y la depresión, pues van a ser como de un inicio entre subagudo o un poco más insidioso. En cuanto al curso diario, el síndrome confusional agudo es fluctuante, o sea, vamos a ver alternación, digamos de este modo, periodos de esa confusión, de esa irritación, con otros periodos de lucidez, a diferencia de los demás que van a tener un curso pues más estable o continuo. En cuanto a lo que es la conciencia, se va a encontrar alterada en el síndrome confusional agudo y en los demás lo vamos a encontrar conservados, al igual que la orientación se va a encontrar alterada siendo en los demás conservadas o en la demencia también podemos tener un poco de alteración. Con base a la memoria, se va a encontrar disminuida en el síndrome confusional agudo. La atención también la vamos a ver alterada y aquí característicamente, pues los delirios o alucinaciones se van a presentar y van a ser habituales en este síndrome. De igual manera, pues hay criterios diagnósticos dentro de los cuales se encuentra el DSM-5 y el CIE-10. Para el DSM-5 vemos que deben de cumplir o debe de tener alteraciones de la atención. Por ejemplo, en el caso para cambiar o focalizar la atención y la conciencia, las alteraciones también se van a desarrollar en un corto espacio de tiempo. O sea, característicamente, como comentábamos, va a ser agudo entre horas o pocos días y se va a presentar una importante fluctuación a lo largo de los días. Va a haber esa alternación que ya comentábamos en el transcurso de las horas. Una añadida alteración cognitiva, va a haber empeoramiento de la memoria, de la orientación, del lenguaje y de la percepción. De igual manera, las alteraciones de los criterios A y B no pueden ser explicados por algún otro trastorno neurocognitivo y previamente o que haya estado previamente establecido en el transcurso de la enfermedad y no va a ocurrir en el contexto de una situación de disminución de vigilia como puede ser un coma. De igual manera, debe de haber evidencia en la historia clínica, en la exploración física y en las pruebas de laboratorio de que las alteraciones psicológicas son consecuencia directa de otra condición médica, exposición a tóxicos o su retirada reciente o que posee un carácter multifactorial. Dentro de las herramientas que podemos emplear o usar para el diagnóstico de esta entidad, tenemos el CAM, conocido por sus siglas en inglés, que es Confusion Assessment Method, el cual es una herramienta pues que se puede aplicar de manera rápida, la cual tiene validez para el diagnóstico. Ahí vamos a evaluar 4 ítems, que es el inicio, si es agudo y su curso es fluctuante. Vamos a evaluar la inatención, la desorganización en cuanto al pensamiento y las alteraciones del nivel de conciencia. Aquí en pantalla pueden observar lo que es
este método y las preguntas que se deben de realizar. Obviamente en la 1 y la 2 pues nos podemos apoyar del familiar, el cual pues nos va a orientar si realmente existen estos cambios, ¿no? Como en el inicio, si realmente ha sido agudo, previamente cómo se encontraba el paciente, si hay una evidencia, un cambio del estado mental con respecto a su estado previo de hace algunos o pocos días, y si ha presentado cambios de conducta el día anterior y los cuales han ido fluctuando en la gravedad. Para que este método nos pueda ser fiable o nos pueda hacer diagnóstico, debe de contar con el criterio 1 y 2 más el criterio 3 y 4, en los cuales ya contando con los dos primeros y alguno de los dos segundos, vamos a tener el diagnóstico de síndrome confusional agudo. Para el tratamiento debemos de dar un diagnóstico y tratamiento a las entidades que precipitan o perpetúan. Como ya vimos, dentro de las entidades precipitantes debemos hacer modificaciones en ellas, y si hay algún tipo o diagnosticamos algo que está perpetuando, dar el tratamiento a esta entidad. Hay que reducir o suspender fármacos cuando sea posible. De igual manera, podemos dar intervenciones no farmacológicas. En la siguiente diapositiva vamos a ver cuáles son las indicadas para este tipo de trastorno, y antipsicóticos, que es el tratamiento que se utiliza, sobre todo cuando hay riesgo de lesiones. Dentro de las medidas no farmacológicas que vamos a tomar es limitar el número de cuidadores o los cambios por turnos que pueden haber con el paciente. De igual manera, explicarle al menudo al paciente dónde están, el por qué están ahí y quiénes son las personas que lo rodean. Por ejemplo, hay que explicarle al cuidador principal que le haga esas preguntas continuamente o cotidianamente: ¿dónde te encuentras? ¿Por qué motivo estás aquí? ¿Quién soy yo? Y que las preguntas sean respondidas por el paciente sin algún tipo de ayuda. Promover una adecuada iluminación de la habitación. Habitualmente o cuando realizamos visitas domiciliarias vemos que son pacientes que se encuentran en habitaciones muy poco iluminadas. Lo adecuado ahí es que se abran ventanas, que haya ventilación, que entre la luz del día, y durante la noche pues mantener ya sea una luz débil o de preferencia luces apagadas para que el paciente pueda descansar adecuadamente y pueda también diferenciar cuándo es de día, cuándo es de noche. Fomentar un buen descanso, evitando despertares innecesarios. Se puede dejar un reloj y un calendario en la habitación, con lo cual también puede estar consciente de qué hora es, si es o qué día es el cual, o en qué día nos encontramos, para que no vaya perdiendo esa orientación en cuanto al tiempo. Fomentar el uso de gafas, prótesis dentales y audífonos en caso de que el paciente lo requiera, y evitar al máximo las sujeciones físicas. Hay que fomentar las visitas de familiares y amigos, el control de fármacos y tóxicos, fomentar el consumo de líquidos abundantes a medida que se pueda y todavía se conserve la vía oral en el paciente, promover el consumo de alimentos, los cuales también tengan base en fibra, fomentar una movilización temprana, evitar y mantener la máxima actividad física posible, evitar la hipoxia y optimizar al máximo la saturación de oxígeno, evitar innecesarios sondajes o catéteres y reevaluar de forma mantenida el control del dolor. Habitualmente nosotros siempre intentamos preservar a medida que se pueda o hasta que se tolere la vía oral, y en dado caso de que pues ya el paciente no tenga o claudique la vía oral, optamos por la vía subcutánea. No recomendamos uso de sondas nasogástricas para alimentación ni accesos intravenosos, los cuales pues muchas veces ya son innecesarios. Dentro del tratamiento farmacológico, pues contamos con los antipsicóticos típicos y atípicos.
En este caso, pues uno de los más empleados es haloperidol, el cual pues las dosis o los intervalos de dosis diarias aproximadas pueden variar de 0.5, 2 miligramos, y siempre iniciamos con dosis bajas, las dosis más bajas de 0.5 miligramos. Habitualmente también si identificamos que hay un horario en el cual se encuentra perpetuado o es más evidente el síndrome confusional agudo, intentar darlo una hora previa. Entre otros que nos podemos apoyar está la clorpromacina. Dentro de los neurolépticos atípicos, si es que llegamos a tener algún efecto secundario por los típicos o algún efecto indeseable, contamos también con la olanzapina, risperidona y quetiapina, siendo las dosis de cada una de ellas olanzapina de 2.5 a 20 miligramos, ya sea vía oral o subcutánea, risperidona de 1 a 6 miligramos o quetiapina de 25 a 400 miligramos. Cuando este tipo de tratamientos no es efectivo y vemos que no hay una adecuada respuesta y ya tenemos dosis máximas o el síntoma empieza a ser refractario, ahí también podemos optar por sedación paliativa. Habitualmente ya sea manejado con midazolam o propofol. Ya eso se van evaluando, se va indicando, depende como nosotros vayamos viendo la respuesta del paciente, de igual manera empezando con dosis mínima y posteriormente hasta tener el efecto deseado. Y pues básicamente estas son las intervenciones que hay que tomar para el síndrome confusional agudo. No olvidar o no tomar en cuenta que es tanto cambio o tratamiento no farmacológico como el farmacológico. Todos estos van de la mano y uno no sustituye al otro. Esto sería todo por el tema de hoy. Muchas gracias por su atención. Ya le puse pausa.